Buenas tardes, profe. Vamos a guardar unos 2 minutos más para que se unan todos y después ya comenzamos. Buenas tardes. Vamos a continuar con la clase de análisis vectorial. En esta unidad vamos a tratar sobre el tema de las funciones y variables. Corresponde a la parte ya de funciones escalares y funciones vectoriales, que ya sería la introducción al cálculo propiamente dicho. Nosotros en la primera parte habíamos desarrollado álgebra vectorial y ahora ya vamos a tratar sobre las funciones que tienen como componente un vector o un escalar. Para eso vamos a definir los tipos de variables que existen: variable escalar y variable vectorial. Desde este punto de vista, entonces, la variable vectorial es la que tiene la variable escalar es la variable que tiene una sola componente, que es un número real. Escalar y número real es lo mismo. La variable escalar pertenece al espacio vectorial de dimensión 1, con componentes reales R1. También se puede decir que un escalar es un vector, ¿verdad?, con dimensión 1. Entonces, por eso dice que se pertenece al espacio vectorial R1. Básicamente son los números reales, positivos, negativos, enteros, decimales, fraccionarios, racionales e irracionales. Todos los números reales, entonces, son escalares. Cuando la variable es escalar, generalmente se presenta con una letra que es una de las últimas del abecedario: X, Y, Z, W o T. Generalmente esas letras se utilizan para representar la variable escalar. Y la variable vectorial se llama a un vector, en este caso de 3 dimensiones, podría ser de mayor cantidad de dimensiones también. En este caso, lo que más utilizamos es la variable vectorial de dimensión 3, que sería el espacio vectorial R3, que significa todos los números reales que tienen dimensión 3. Todos los vectores cuyas componentes son números reales de dimensión 3. Cada componente es una variable escalar, en este caso X y Z, representando las coordenadas de la variable vectorial. Geométricamente representa un punto en el espacio, sería este punto. Las componentes X y Z son las variables escalares. Cada parte por separado es una variable escalar, que corresponden a cada eje coordenado, es decir, al eje X, al eje Y y al eje Z. Si el dominio de la variable vectorial no está acotado, entonces puede ubicarse el punto en cualquier parte del espacio. Cualquier punto del espacio puede ser esta variable vectorial. También se suele o se frecuenta indicar como una flecha que une el origen con el punto del espacio determinado. La variable vectorial puede ser limitada por una curva en el espacio, puede ser limitada por una superficie o incluso por un volumen encerrado. En ese caso se acota la variable, queda acotada en una región determinada del espacio. Y limita el dominio de la variable. Eso sería el dominio de la variable.
Y la variable escalar pertenece al espacio vectorial de dimensión 3, en este caso R3, porque cada componente es un número real y el índice superior representa la dimensión del vector. De forma general puede ser también de dimensión cualquiera, Rn con tal de n sea un número entero. Puede ser R1, R2, R3, R4, pero nosotros utilizamos más los espacios vectoriales de 3 dimensiones. Los tipos de funciones posibles. Existen 4 tipos que nosotros vamos a estudiar. De forma general, las funciones son de Rn en Rm. Esta es la notación que se utiliza. Esta es la notación del apóstol. Es muy utilizada en libros un poco más avanzados. Dice que la función aplica en Rn, que sería la variable, y el resultado es Rm. Aquí la variable está en una dimensión n, un espacio vectorial Rn, y el resultado de la función, que sería la imagen de la función, en una dimensión m. Rn es el espacio vectorial de la variable de dimensión n y Rm es el espacio vectorial de la función de dimensión m. Y ahora vamos a ver los distintos tipos de funciones de acuerdo a la dimensión que tenga n y m respectivamente. Una función escalar de variable escalar podemos representar de esta manera. Cuando la función f se aplica en R1 y su imagen es R1. Entonces, tanto la variable como el resultado, que es la función, son de dimensión 1. Eso pertenece al conjunto de números reales, también llamado variable escalar. Acá tenemos representado esa variable escalar como una variable t, una sola variable. Y la función tiene resultado escalar. Tanto la variable como la función, como su resultado, es un escalar. El cálculo diferencial e integral de una sola variable normalmente se denomina cálculo ordinario. Nosotros desarrollamos todo ese cálculo en análisis matemático 1. Ejemplo es y en función de x es igual a f de x. Aquí tanto la función y como la x son números reales. Entonces pertenece al conjunto de números reales. Un ejemplo podría ser y de x igual a x al cubo. X pertenece al conjunto de números reales y x al cubo también pertenece al conjunto de números reales. Tanto la variable como el resultado de esa función son parte del conjunto de números reales. Pi de t igual a seno de t. Todas estas funciones nosotros estudiamos en análisis 1 para el cálculo de los límites, la derivada y las integrales. El segundo tipo de función, vamos a llamarle función vectorial de variable escalar. Entonces la función se aplica en R1, que sería la variable, pertenece a un conjunto de números reales, y su imagen o resultado es perteneciente al espacio vectorial de dimensión n, Rn. Entonces la variable es un número real y su resultado es un vector. En este caso la variable es un escalar o número real, pertenece al espacio vectorial de dimensión 1 o conjunto de números reales, que es lo mismo. Y el resultado de la función pertenece al espacio vectorial de dimensión m. Un ejemplo, acá podemos observar para n igual a 3. F de t, en este caso la variable es t, es un número real, y tenemos 3 componentes, fx de t, versor i, más fi de t, versor j, más fz de t, versor k. Esto es una función vectorial de variable escalar. La variable es la t, y el resultado de la función ya es el vector. Por eso se llama función vectorial de variable escalar. Ejemplo ya numérico, f de t va a ser igual a ti más t al cubo j más seno de tk. Esta función, por ejemplo, se puede graficar en GeoGebra y el resultado es una curva.
f de x igual a xy más logaritmo natural de x versor j más x y a la x versor k. Se puede ver acá que la variable es x, es un escalar, y el resultado es un vector, porque ya es la agrupación con i, j y k de estas combinaciones que son funciones en cada una de las componentes. ¿Alguna consulta está ahí? Inge, Sí. hay algunos compañeros que dicen si le puedes admitir una llamada. Bueno, gracias. Bueno, la forma de dibujar una o graficar un vector, en este caso, vamos a graficar esa función ti más t al cubo j más seno de t k. Aquí se escribe esta función curva y entre comas, como un vector en la forma de entre comas. Ti más t al cubo j, dijimos. T al cubo j sería y después seno de tk. No. Ahí está escrita la función. Ahora vamos a escribir cuál es la variable. La variable es t y el rango de recorrido de la variable, de 0 a 2pi. Ahí tenemos la gráfica de esta función en 3 dimensiones. Esta sería la curva. Vamos a escribir otro ejemplo. Bueno, una función que sería seno de t o seno de t, coma, la variable es t, volvemos a escribir t, de 0 a 2pi. Esta función es una hélice circular. Sería algo así como un resorte. Vamos a hacerle el espacio entre cada parte un poco inferior, entonces para apreciar mejor. Y el recorrido, en vez de hacer de 0 a 2pi, vamos a hacer de 0 a 8pi. Sería la función, como un resorte. Bueno, esta función también se puede graficar, ¿verdad? ¿Por qué el resultado es una curva? Porque es un vector que cambia para cada valor de t. Y como estas funciones son continuas, en cada parte es continua, entonces el trazado de esa función también es continua. Como cada punto representa, perdón, como cada valor representa un punto en el espacio, entonces el trazado es la unión de todos esos puntos. Eso es lo que se puede ver aquí en la gráfica. La unión de todos estos puntos forma una gráfica continua, porque la función es continua. En ningún punto se desprende el trazado de la gráfica. Bueno, ¿alguna consulta hasta ahí?
Esa es una función vectorial de variable escalar. Si vamos a graficar la función, ya vimos cómo se hace. Ahora, la variable no se grafica en el mismo espacio que la función. Si vamos a graficar la variable, en todo caso, estaría en un eje independiente. Por ejemplo, la recta numérica t. ¿Por qué no podemos graficar en el mismo sistema? Porque esto es un escalar y esto es un vector. Funciones de cuatro variables, perdón, función de tres componentes de una variable escalar sería lo equivalente de forma escalar a una función f de x y z igual a otra variable g. Entonces necesitaría cuatro ejes para poder graficarlo. Como eso no se puede hacer, no se puede graficar cuatro rectas perpendiculares en un sistema, se puede hacer hasta tres nada más, tres rectas ortogonales, de forma independiente, sin que coincida uno con otra. Entonces, la gráfica del resultado o de la función es independiente, grafica en un espacio diferente que el de la variable. Esta gráfica que está aquí es el resultado de la función. Aquí no está insertada la gráfica de la variable. Bueno, la tercera clase de función es la función escalar de variable vectorial o campo escalar. En este caso, la variable es un vector y el resultado es un escalar. La variable vectorial, si nos remitimos a tres dimensiones, esta sería la variable vectorial. Un vector cuyas componentes son x y z. El conjunto de esas variables es un vector. Entonces, si la función es un escalar, como en este caso, phi de r representa una variable escalar y cada una de estas componentes representa la variable vectorial, respectivamente. La variable es un vector y su resultado es un escalar. Aquí, por ejemplo, f de r es igual a x más y por z. Es un número real, porque voy a estar multiplicando las componentes de este vector, donde las componentes del vector son números reales. Aplicaciones físicas, cuando se tiene una función que es un número real, por ejemplo, la densidad, en función de un vector, por ejemplo, la posición. Otro caso podría ser la energía en función de la velocidad. La temperatura, que es un escalar también, en función de la posición. Todos esos son los ejemplos que se pueden aplicar a la física. Existen una cantidad de aplicaciones físicas en este caso en donde la función representa un escalar en función de un vector que representa a la posición, a la velocidad o cualquier otra magnitud que pueda ser representado como variable vectorial. Para la función vectorial de variable escalar, los ejemplos de la física podrían ser la velocidad en función del tiempo, porque la velocidad se representa como una magnitud vectorial, la fuerza en función del tiempo, la aceleración en función de la densidad, etcétera. Una cantidad de magnitudes posibles, en donde el resultado es un vector y la variable es un escalar. Y el cuarto tipo de funciones es la más general, es una función vectorial de variable vectorial. También se le llama campo vectorial.
Al anterior se le llama campo escalar, porque el resultado es un escalar. Y a este tipo de función, que es función vectorial de variable vectorial, se le llama campo vectorial. Esta función se aplica a un espacio vectorial n y su resultado es un espacio vectorial m. Ejemplo, f de r, que puede ser una fuerza, por ejemplo, para la física, en función de una posición. Entonces yo tengo f de x de r, que sería la componente x de la fuerza. Fi de r sería la componente y de la fuerza. Fz de r, que es la componente z de la fuerza. Como una aplicación física. Entonces tendría yo fuerza en función de la posición. De forma general puede ser una función f de r cuyas componentes, como esto es un vector, cuyas componentes sean las componentes de otro vector. Entonces, en este caso, por ejemplo, xy versor y, más iz versor j, más xz versor k. Siempre la variable, cuando hablamos de x y z, es una variable posición. R es el vector posición o variable vectorial igual a x, y, z. Cada componente representa un punto en el espacio. En el espacio de la variable vectorial. Una aplicación física puede ser la velocidad en función de la posición, la aceleración en función de la velocidad, la fuerza en función de la posición. Ahora, teniendo en cuenta el cálculo ordinario, que es el de una sola variable, lo que desarrollamos en análisis matemático 1, vamos a desarrollar el cálculo diferencial e integral para cada tipo de funciones, para estos 4 tipos de funciones, teniendo en cuenta ya el primero. Ya nos queda desarrollar el cálculo vectorial para la función vectorial de variable escalar, para la función escalar de variable vectorial, también llamado campo escalar, y para la función vectorial de variable vectorial o campo vectorial. Para cada tipo de función vamos a desarrollar el cálculo, teniendo como base el cálculo de una sola variable, cálculo ordinario. Entonces la aplicación en principio va a ser para la función vectorial de variable escalar. F que se aplica en R1 y su imagen es Rn. Para n igual a 3 tenemos 3 componentes. El resultado, ¿verdad? La función tiene 3 componentes. F de t va a ser igual a fx de t versor i más fi de t versor j más fz de t versor k. Cada una de estas funciones, f de x, fi, fz, son las funciones componentes. Estas funciones son funciones escalares de variable t. ¿Qué significa eso? Que son funciones ya del cálculo ordinario de análisis matemático 1. Una función escalar de variable escalar. Esta es una función escalar de variable escalar. F de z de t es una función escalar de variable escalar. ¿Qué es lo que le convierte a vector? Es la combinación con i, j y k. Sería una combinación lineal de estas 3 componentes con i, j y k. Ahí se convierte la función en una función vectorial. Entonces vamos a aplicar la teoría de cálculo ordinario de una sola variable para extender el resultado a este tipo de funciones. Y comenzamos con límite. Límite cuando t tiende a de f de t igual a f de a. Esto implica que el límite cuando t tiende a de f de x de t es igual a f de x de a. O sea que aplicamos el límite para cada componente. El límite cuando t tiende a de fi de t es igual a fi de a. Y el límite cuando t tiende a de fz de t es igual a fz de a. Si estas 3 condiciones se cumplen, entonces la función es continua cuando x tiende a a. Mejor dicho, cuando t tiende a a.
¿Y cómo aplicamos ese límite? Como el límite es un operador escalar, al escribir límite a esta función, cuando t tiende a A, para desarrollar el operador escalar se aplica la propiedad distributiva. Entonces, a cada componente debe ser aplicado. Y eso es lo que hacemos acá, aplicamos a cada componente. Si cada componente es una función continua, como vemos aquí en esta parte, cada componente cumple la definición de continuidad de función de una sola variable. Entonces, si las tres componentes cumplen esa condición, la función vectorial es continua cuando t tiende a A. Y un ejemplo que podemos ver aquí en el gráfico, esta función es una función continua. En la gráfica en ninguna parte se desprende, o sea, hay una continuidad gráfica. Y si podemos ver acá la ecuación de esa función, que sería esta la función, las componentes son seno de t, que es una función continua, coseno de t es una función continua, y 0,1 por t, que también es una función continua. Esta es la función vectorial y cada una de las componentes son funciones continuas. Por lo tanto, la curva, que es la representación de la función, va a ser una función continua en todo el espacio en este caso, porque la continuidad de seno de t, coseno de t y 0,1 t es para todo valor de t. ¿Se entiende esa parte? Si la función en algún punto es discontinua, en una de las componentes es discontinua, ya entonces la función es discontinua para ese valor de t. Y la forma de escribir esto es f de t más delta t menos f de t en módulo debe ser menor a un épsilon para todo t menor a delta. Que sería el equivalente de decir que cuando delta x tiende a 0, delta y tiende a 0 en una función de una sola variable que sería y igual a f de x. Entonces, la representación de esto significa que la función, la delta función, delta f de t, tiende a 0, 0 vector en este caso. Para todo delta tiende a 0, delta t tiende a 0. Hay una equivalencia en las definiciones. Para el caso de una sola variable era cuando delta x tiende a 0, entonces delta y tiende a 0. En ese caso la función es continua. Para una función de una sola variable, y igual a f de x. Y para una función vectorial de variable escalar, cuando delta t tiende a 0, que es la variable, entonces la función tiende a 0. Delta f de t tiende a 0. ¿Cómo se representa esa tendencia a 0? Se hace la diferencia de f de t más delta t menos f de t. Esto sería igual a delta f, porque es la función evaluada en un punto final menos la función evaluada en un punto inicial. El módulo va a ser menor a un épsilon para un delta t menor a delta. Delta minúscula. Y ahora para entender esto de forma gráfica, significa que si cada componente es continua en un punto, entonces la función es continua en un punto. Si la función es continua en un intervalo, como es en este caso de 0 a 2pi, es continua, y de 0 a 8pi inclusive, la función es continua, entonces en todo ese intervalo la función debe tener una continuidad gráfica. Y se puede ver la gráfica, ¿verdad? Que en ningún momento se desprende, en ningún momento tiene discontinuidad. ¿Cómo podríamos hacer una función que sea discontinua en algún punto? Acá podemos fabricar, si dividimos
entre, por ejemplo, 1 menos t. La misma función, pero dividida entre 1 menos t para la componente z. Y ahí se puede ver que ya la función no es continua en toda la zona. Hay un punto de desprendimiento. Ahí se puede ver que en algún punto, en algún momento, la función salta, hace un salto aquí gráficamente, ¿verdad? Por lo tanto, yo no puedo ver esta función como una gráfica continua. Eso básicamente implica la continuidad de forma gráfica. ¿Alguna consulta hasta ahí? No dije. Bueno, esa es la aplicación del límite y continuidad. De forma simplificada, partiendo del cálculo ordinario de una sola variable. ¿Cómo se aplica el límite? Se aplica a cada componente. Y si la función es continua, la función debe ser continua en cada componente. ¿Y cada componente qué es? Es una función escalar de variable escalar, que es una función que nosotros ya sabemos por cálculo 1, por el cálculo ordinario. Cada componente es una función escalar de variable escalar. Entonces ahí se aplica lo que es el concepto de continuidad de una función de una sola variable. Bueno, y análogamente la derivada vamos a aplicar también aplicando el mismo concepto. La derivada es el límite de la variación de la función dividido la variación de la variable. Esa es la definición de derivada. ¿Cómo se aplica el límite? Haciendo la propiedad distributiva. Porque como es un operador escalar, entonces es válido operar en cada componente. Primero, ¿qué es delta f? Delta f dijimos es f de t más delta t menos f de t. La función evaluada en un punto final, que es la condición inicial más una cierta variación de t, menos la función evaluada en la condición inicial. Esto es variación de f. ¿Cuánto varía la función al incrementarse la variable t? Al variar t, cuando ocurre un incremento en la variable t, entonces ¿cuánto cambia la función? Hacemos el cociente de esos incrementos y eso es la derivada, cuando el incremento de la variable t tiende a cero. El concepto es exactamente el mismo, la definición es la misma. Solamente que diferencia hay ahora es que la función es un vector. Entonces, al ser un vector tiene tres componentes. ¿Cómo aplicamos límite? Aplicamos a cada componente. Este límite va a desglosarse en tres partes. Entonces, agrupamos de esta forma y queda separado así. La componente y sería límite cuando delta t tiende a 0 de f de x, t más delta t, menos f de x, fx de t, dividido delta t. Y esta parte es la derivada de f respecto de t de la componente x, la derivada de fx con respecto de t. Y así también la componente y la componente z. Finalmente, ¿cómo se deriva un vector entonces? Se deriva calculando la derivada de cada componente. Un ejemplo, si f de t, por ejemplo, es igual a nuestra función, que está aquí en GeoGebra, sería seno de t, coseno de t. La inicial era
t. Entonces nosotros derivamos cada componente. La derivada de seno de t sería coseno de t. La derivada de coseno de t es menos seno de t y la derivada de t es 1. Para hacer la derivada de una función vectorial, entonces derivamos cada componente. F de t, supongamos que sea igual a seno de t, versor i, más coseno de t, versor j, más t, versor k. ¿Qué sería la derivada de f respecto de t? Es el vector que se obtiene derivando cada componente de f. Entonces es igual a la derivada de seno es coseno de ti. La derivada de coseno es igual a menos seno. Menos seno de t. Y la derivada de t es 1. Menos seno de t, j. Más 1 por k, o simplemente ya escribimos k. Coseno de t i menos seno de t j más k. Sería la derivada de seno de t i más coseno de t j más tk. ¿Qué representa ese vector cuando es una curva en el espacio? Cuando r de t representa una curva en el espacio, porque es el vector posición, para cada t hay un punto, y si la curva es continua, entonces el trazo de esta función debe ser continua. No hay un desprendimiento, como es el caso de nuestro ejemplo en GeoGebra, en el que esta función no tiene ningún desprendimiento. Ahí cambiamos la escala para que se pueda ver más la función. Bueno, esta función tiene una gráfica continua porque cada componente de esta función vectorial es una función continua. Entonces eso representa a una curva en el espacio. Esta función vectorial tiene un grado de libertad igual a 1, porque si cada valor de t representa un punto, entonces la posibilidad de movimiento que tiene en el espacio es en una sola dirección. Por eso es que el trazado de esta función vectorial es una curva en el espacio. Posteriormente vamos a ver que si la cantidad de variables es 2, entonces va a representar una superficie en el espacio. En este caso es un punto en el espacio. Si se realiza la representación gráfica con algún elemento, como pincel, lápiz, el píxel generado por una computadora o en una computadora, el elemento no se separa en ningún momento de la pizarra de la hoja o de la pantalla, ¿verdad? De la cantidad de píxeles que tiene la pantalla, de manera que no se desprende en ningún punto. Eso es una continuidad gráfica, un trazado continuo. Entonces, de esa forma se define que la función representa un punto en el espacio con un solo grado de libertad. Se mueve en una sola dirección, por lo tanto genera una curva en el espacio. Acá podemos ver un ejemplo de curva. Una Sí, consulta. sí, sí. Si en análisis 2 la derivada de una función representaba la pendiente de la recta tangente en dicho punto, entonces una función vectorial que representaría su derivada. Sí, muy buena pregunta. En la siguiente sección, vamos a llegar ahí, vamos a ver qué representa la derivada. Va a ser un vector tangente en el punto. Un vector tangente que sería la dirección y el sentido
del avance de la curva. Un vector tangente en el espacio sería la representación de la derivada de R de U o R de T. Bueno, primero continuidad, la curva continua, en este caso t cuadrado y más e de tj más seno de tk. Esta función es continua, t al cuadrado es continua en todo el espacio. E a la t también. Son funciones muy conocidas, ¿verdad? E a la t no tiene discontinuidad. Y seno de t también es una función continua en el espacio. Entonces la gráfica de esta función vectorial, la función vectorial en sí, va a ser una curva continua para todo t, desde menos infinito hasta infinito. Acá se grafica, para este ejemplo, en GeoGebra, desde menos 2pi hasta 2pi. Entonces en ese intervalo particularmente es una curva continua. Aquí está el comando que hay que escribir para graficar eso. Curva t al cuadrado, coma e a la t, coma seno de t, y ahí se escribe la variable, coma t, y el intervalo posteriormente, desde menos 2pi hasta 2pi. Entonces todo se escribe entre comas. Y ahí el software, ¿verdad? GeoGebra, entiende que esto es una función vectorial, t cuadrado i más e a la tj más seno de tk. La variable es t y el intervalo va desde menos 2pi hasta 2pi. Se puede ver aquí el trazado es una gráfica continua. En ningún momento hay un salto o una discontinuidad. Un ejemplo donde sí hay discontinuidad. Acá podemos ver que esta función ti es una función continua en todo el espacio. 1 sobre 2 menos t tiene una discontinuidad en t igual a 2. O sea, no es continua en todo el espacio. Y seno de t de vuelta es una función continua en todo el espacio. Ahora, como vector, esto tiene automáticamente una discontinuidad en t igual a 2, debido a que una de las componentes se vuelve discontinua en ese punto t igual a 2. Y la gráfica se puede ver aquí. Hay un salto. De este punto pasa a este punto. Esto va hasta el infinito en realidad. No se puede graficar completamente. Pero acá se puede notar bien el salto que ocurre para ese valor de t. Ese valor de t no siempre va a estar representado en una escala aquí, porque el valor de t no se grafica en estos tres ejes. Acá yo grafico r de t es igual a ti. En este eje x es ti. En el eje y tengo 1 sobre 2 menos t. Y en el eje z tengo seno de t. Pero en ningún momento está graficado el eje t. Eso no pertenece a esta gráfica. Puedo sí graficar en otra recta. Sería una recta independiente. Pero inicialmente en esta gráfica no está. La discontinuidad que se puede notar es para t igual a 2. ¿Cuánto es t igual a 2? Me va a dar x igual a 2. Me va a dar y igual a infinito, porque sería 1 dividido 0. Entonces ahí tengo menos infinito y más infinito. Y z igual a seno de 2. Entonces en esas coordenadas estaría la discontinuidad que se representa. Ya es un poco más difícil de imaginar nada más así. Lo que es fácil de ver es que en t igual a 2 hay una discontinuidad. Ahora, ¿cómo eso estaría en la gráfica? No es tan directo. Hay que hacer la gráfica completa, ¿verdad? Para poder identificar el punto donde se desprende o hay una discontinuidad. Y acá se puede ver que el límite cuando t tiende a 2 menos 0 y cuando t tiende a 2 más 0, que sería a la izquierda y a la derecha, no coinciden. Acá es 2i más infinito j más seno de 2k. Y acá tengo 2i menos infinito j más seno de 2k. Entonces, como no coinciden los límites, hay una discontinuidad en ese punto.
Y ahora vamos a la interpretación geométrica de la derivada de una función vectorial de variable escalar. Era la consulta del compañero. Gráficamente, la derivada, que es el diferencial R dividido diferencial U, es el límite de delta R dividido delta U cuando delta U tiende a 0. Y acá se puede observar que cuando delta R tiende a 0, entonces esta línea se vuelve tangente a la curva. Y esa línea recta es lo que representa la derivada de R con respecto de U. En este caso no es la pendiente de la recta tangente, sino es directamente un vector tangente a la curva. Es más directo, porque se recuerdan ustedes en el caso de la función f de x, y es igual a f de x. ¿Qué representa la derivada de esta función? Y' de y sobre dx es el límite de delta y sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Es la pendiente de la recta tangente para el caso de la gráfica y en función de x. Entonces tenemos y en función de x. En algún punto tenemos una recta tangente. Debería ser tangente, ¿verdad? Entonces, este resultado, esta derivada, es la pendiente de la recta tangente. ¿Qué es la pendiente? Es el tangente del ángulo, ¿verdad?, entre la horizontal y la recta. Entonces, la derivada en una función de una sola variable representa a la pendiente de la recta tangente. Y en el caso de una función vectorial, la derivada representa ya un vector que es tangente a la curva directamente. Bueno, si t representa el tiempo, entonces r representa la posición en el espacio, la posición de un móvil en el espacio, donde t representa el tiempo. Entonces, la derivada de r con respecto de t es la variación de espacio, variación de r con respecto de t. Representa a la velocidad, espacio dividido velocidad, ¿verdad? Delta r dividido delta t. Cuando delta t tiende a 0, entonces es una velocidad instantánea. La derivada de r con respecto de t representa a la velocidad. Y si vuelvo a derivar ese resultado, entonces voy a tener la aceleración, que sería la derivada de la velocidad respecto del tiempo, que es también equivalente a derivar dos veces el vector posición respecto del tiempo. Si las coordenadas están en sistema MKS, el tiempo en metros, el tiempo en segundo y la posición en metros, entonces la velocidad está en metros por segundo y la aceleración está en metros por segundo al cuadrado. Aquí hay que tener bien claro algo. Esto es siempre y cuando t representa al tiempo. Tiene que estar escrito como un dato de que t es el tiempo. Porque si la variable t no representa el tiempo, entonces no se puede calcular la velocidad porque yo no tengo incorporado la variable tiempo. Podría ser una gráfica espacial, ¿verdad? Pero no necesariamente el cálculo de la velocidad ni de la aceleración se va a poder hacer con respecto de esa variable. Las propiedades de la derivación de una función vectorial de variable escalar. Si tenemos tres funciones, f igual a f de u, g igual a g de u y h igual a h de u, funciones vectoriales de variable escalar, y una función phi igual a phi de u, una función escalar de variable escalar. Entonces tenemos las siguientes propiedades. La derivada de la suma de dos vectores
es igual a la suma de las derivadas de esos vectores. La derivada del producto escalar de esos vectores es igual a la derivada del primer vector multiplicada escalarmente por el segundo, más el primer vector sin derivar multiplicado por la derivada del segundo. Producto escalar en cada parte. Cuando tenemos un producto vectorial es exactamente lo mismo. La derivada de un producto vectorial de dos vectores es igual a la derivada del primer vector multiplicado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar multiplicado por la segunda, por la derivada del segundo vector. Acá hay que tener en cuenta que siempre tiene que estar f y después g. De izquierda a derecha, f primero y después g. Porque si doy la vuelta, ¿qué va a pasar? El producto vectorial no es conmutativo. La derivada me daría un signo negativo si es que doy la vuelta. Eso tienen que tener en cuenta siempre, ¿verdad? Izquierda f y la derecha g. Acá la izquierda f y la derecha g. Mantener el mismo orden que estaba. El caso del producto de un escalar por un vector, la propiedad se hace de la misma manera. La derivada del escalar multiplicado por el vector más el escalar multiplicado por la derivada del vector. En este caso, el orden no importa, ¿verdad? Porque la propiedad de conmutatividad, ¿verdad?, es aplicable a escalar por vector. La propiedad 5 y la propiedad 6 de repente son un poco más específicas. Trata la derivada del producto mixto, el producto mixto de tres vectores. Básicamente se sigue la misma regla manteniendo el orden. F por G por la derivada de H, más F por la derivada de G por H, más la derivada de F por G por H. Manteniendo el orden F, G, H en cada parte. Y cuando tengo un producto triple vectorial, también se hace de la misma forma. Se mantiene el orden F, G y H en cada parte. Bueno, todas estas propiedades se calculan en base a la propiedad de producto de la derivada de un producto de funciones de una sola variable, que es el famoso, la derivada de u por b' igual a u' por b más u por b'. Todas las propiedades que están aquí escritas se demuestran a partir del desarrollo por componentes, utilizando eso como dado, esta propiedad ya como una propiedad ya existente. ¿Alguna consulta hasta ahí? Algo que desarrollamos siempre es la aplicación en la geometría de las derivadas. Hay una rama específica de la geometría que se llama geometría diferencial, dentro de lo que es la geometría vectorial. Entonces, el vector tangente, dijimos que es un vector derivada, la derivada de r con respecto de t. Para que sea unitario, lo que hacemos es multiplicar por el inverso del módulo. O como decimos directamente, dividir entre el módulo. La derivada de r con respecto de u por 1 sobre módulo de r. 1 sobre módulo de la derivada de r respecto de u. ¿Para qué? Para que el vector sea unitario. Hacemos el cociente de la derivada entre su módulo. El vector normal unitario, volvemos a derivar el vector tangente unitario con respecto de la longitud de arco. Y esto dividimos entre esa derivada. Ahora, ¿cómo se hace la derivada del vector tangente con respecto a la longitud de arco? Ahí se aplica un artificio que sería siguiente: la derivada del vector tangente unitario con respecto a la longitud de arco.
Primero, ¿qué es la longitud de arco? Esto en análisis 1 nosotros dimos como la derivada, perdón, la raíz cuadrada de x cuadrado más de y cuadrado, que sería el diferencial longitud cuando tengo yo una curva que tiene una inclinación. Entonces, ¿cómo se hace la longitud de arco? Es de x cuadrado más de y cuadrado. Ahora, de forma general, en un vector de 3 dimensiones, esto es igual al módulo del diferencial R. Que sería cuánto es el incremento en la longitud cuando incremento el vector R. De forma de raíz cuadrada es la raíz cuadrada de x cuadrado más de y cuadrado. Y en este caso más de z al cuadrado. Entonces, ¿cómo se calcula la derivada del vector tangente unitario respecto de la longitud de arco? Hacemos un artificio calculando la derivada de vector tangente unitario con respecto de la variable t. Y a esto dividimos la derivada de s con respecto de t. Sería la derivada de la longitud de arco con respecto de la variable t. Esto es exactamente lo mismo. Podemos notar acá que si llegamos a simplificar, nos queda exactamente igual. Pero nos permite calcular de esta forma, de una forma más sencilla, la derivada del vector tangente unitario con respecto de la longitud de arco. Inge, disculpe que le interrumpa, hay varios compañeros que están esperando a que le admita la llamada, dice. Lo que pasa es que los que entraron tarde, ¿verdad? Tengo que volver a admitir. Bueno. Gracias. Y ya estamos todos. Bueno, estamos el cálculo de la derivada del vector tangente unitario con respecto de la longitud de arco. Hacemos mediante este artificio. Calculamos la derivada del vector tangente unitario con respecto de la variable t. Y a esto le dividimos la derivada de la longitud de arco con respecto de la variable t. Y acá nos podemos dar cuenta que queda lo mismo, ¿verdad? Porque yo podría simplificar este con este. De hecho, no voy a simplificar porque lo que quiero es aprovechar este artificio para poder calcular. La derivada del vector tangente unitario con respecto a la variable t es el resultado de este, volvemos a derivar con respecto de t. ¿Y qué es de s con respecto de t? De s con respecto de t es dr módulo con respecto dividido de t. Entonces es el módulo de la derivada de r con respecto de t. Derivamos el vector r con respecto de t y tomamos su módulo. Son cálculos que se pueden hacer de una forma sencilla. Entonces, ¿qué obtenemos ahí? Tenemos la derivada del vector tangente unitario con respecto a la longitud de arco. ¿Qué representa eso? En cuanto a la dirección y sentido, una dirección perpendicular a la curva en ese punto, dirigida al centro instantáneo de la curva si fuese generado por una circunferencia. Aquí se puede ver esta curva, está de esta forma. Si yo desgloso esta curva como la unión de circunferencias, entonces acá podemos ver que esta parte
Es una circunferencia aquí que genera la curva en ese momento, en ese instante, para ese valor. El centro estaría hacia este punto. Si la normal unitaria va dirigida hacia el centro de esa circunferencia, que sería una circunferencia de radio variable que va cambiando en el radio y de centro, la cual genera esta curva. Admitiendo, ¿verdad?, que esta curva es la unión de infinitos puntos formados por circunferencia que varía de radio y varía de centro. Entonces la normal unitaria va dirigida hacia el centro de ese radio instantáneo y va a ser perpendicular a la curva. El vector tangente unitario, ¿verdad?, como su nombre lo dice, es tangente en dirección al avance de la variable t. Normal unitario es dirigida hacia el centro instantáneo de la curva. La curvatura es otro concepto importante. Indica cuánto varía el vector tangente unitario con respecto de S en relación al módulo. ¿Qué mide esa curvatura? Si la curvatura es grande, entonces la derivada del vector tangente con respecto de S es muy grande. Significa que el vector tangente unitario cambió drásticamente al incrementarse la variable t. Entonces, existe mucha curvatura en ese punto. La curva es muy pronunciada, es muy cerrada, porque su vector tangente cambió drásticamente. Eso básicamente es lo que mide. Y el radio de la curvatura es el inverso, de tal manera que para una curvatura grande, el radio es pequeño. Y para una curvatura pequeña, por ejemplo así, el radio es grande. ¿Cuánto sería la curvatura de una recta? Sería infinito, porque su radio se tendería a infinito. Y gráficamente, si yo coloco acá el valor de la curvatura, estaría graficando la circunferencia que genera a ese punto en ese instante. Acá, por ejemplo, para este punto, si grafico aquí la curvatura, entonces tendría que colocar más o menos así una circunferencia que es tangente a esta curva. Y el radio de esa circunferencia sería igual a la curvatura. Al radio de curvatura, perdón. La curvatura sería el inverso de ese radio. Mientras más pequeño es el radio, la curva es más grande. Más pronunciada sería la curva cuando más pequeño es el radio. Cuando más grande es el radio, entonces la curva es más suave. Es más tendiente hacia una recta. Bueno, y el vector binormal es un vector que es perpendicular a t y perpendicular a n. Por lo tanto, es perpendicular al plano de esa circunferencia que pertenece a t y a n. El plano donde estaría la circunferencia de radio instantáneo. Todo esto se puede estudiar en una circunferencia propiamente dicha. Para una circunferencia, en este caso, igual a 2 coseno de u más 2 seno de uj más 4k. ¿Qué representa a esta curva? Es una circunferencia de radio 2, ubicada a una z igual a 4, en el plano z igual a 4. Es una circunferencia exacta, en este caso. ¿Cuánto es el vector tangente? El vector tangente unitario me va a dar perpendicular al radio. Siempre, ¿verdad? En cualquier punto va a ser perpendicular al radio. El vector normal unitario va a ser directamente el radio. Desde un punto cualquiera va a estar dirigido hacia el centro. Y el vector binormal es
el vector K, en este caso que es perpendicular a T y a N. En este caso es un vector constante igual a K. Entonces ahí tenemos los siguientes conceptos. El radio y la curvatura, el vector tangente unitario, la normal unitaria, la curvatura, que es el inverso del radio y la curvatura, y el vector binormal, que es perpendicular a T y perpendicular a N. Hay un ejemplo aquí de aplicación que dice calcular los vectores T, N y B. Tangente unitario, normal unitario y binormal unitario. Y el radio de curvatura de la función R de U igual a 2 coseno de U más 2 seno de UJ más 0,01 por E a la U versor K. En el punto P igual a 0,2, 0,01 y 0,1 por E a la pi sobre 2. En el punto P igual a 0,2, 0,01 por E elevado a la pi sobre 2. Y graficar. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? En primer lugar, el punto P, tenemos que verificar que el punto P compruebe realmente un punto de la curva. Entonces, se debe verificar la ecuación 2 coseno por un cierto ángulo, que sería U0, una cierta variable U, igual a 0. 2 por seno de U0 es igual a 2. Y 0,01 por E a la U0 es igual a 0,01 por E a la pi sobre 2. Entonces acá verificamos que U0 va a ser igual a E a la pi sobre 2. Verifica las tres ecuaciones. Para que el punto corresponda a la curva, tiene que haber un solo valor de U que verifique las tres posiciones, los tres valores correspondientes. En este caso, U igual a pi sobre 2, comprueba 2 coseno de 90 sería pi sobre 2, es 0. Coseno de 90 es 0. 2 por seno de 90. 2 por seno de pi sobre 2 es 2 por 1 igual a 2. 0,01 por E a la pi sobre 2 es igual a 0,01 por E a la pi sobre 2. Entonces, U0 igual a pi sobre 2 comprueba las tres componentes de este vector. Si no comprueba una de ellas, entonces ya el punto no pertenece a la curva en este caso. Siguiente paso, hacemos la derivada del vector R con respecto de U. Su derivada es menos 2 seno de U más 2 coseno de UJ más 0,01 por E a la U. Esta sería la derivada del vector con respecto de la variable U. Dividimos entre su módulo. Hacemos la suma de las componentes al cuadrado y nos queda así. Este es el vector unitario T. Posteriormente, ¿qué hacemos? Ahora vamos a aplicar la fórmula K por N, que sería K por N unitario, es igual a la derivada del vector tangente unitario con respecto de S. ¿Cómo hacemos esa derivada? Aplicando el artificio, la derivada de T con respecto de U, dividido la derivada de S con respecto de U. La derivada de T con respecto de U es la derivada de este vector con respecto de U. Como es un producto, entonces acá aplicamos la propiedad de derivada de producto, que sería esto. Producto escalar por vector. Es la derivada del escalar por el vector más el escalar multiplicado por la derivada del vector. Entonces eso tienen que aplicar ahí. Hacemos la derivada del escalar por el vector más el escalar por la derivada del vector. Ahí tenemos el desarrollo. Evaluamos para U igual a pi sobre 2. ¿Por qué hacemos eso? Porque nos pide calcular en ese punto para U igual a pi sobre 2.
Entonces, una vez que derivamos todo, calculamos ese valor en e igual a pi sobre 2. Y ahora hacemos la derivada de s con respecto de u para u igual a pi sobre 2. Esa derivada de s con respecto de u ya hicimos aquí. Es 4 más 0,001 por e a la 2u. Evaluamos el pi sobre 2 y nos da aproximadamente igual a 2. Sería 1,9999 y algo. Entonces, ahora hacemos la división entre estos dos y tenemos 0,00289 la componente i, negativo 0,499 la componente j y positivo 0,012 la componente k. El módulo de este vector va a ser igual al radio de la curvatura. Todo esto ya habíamos desarrollado acá. El radio de la curvatura es el módulo del vector tangente unitario con respecto de S. Da una medida de la curvatura. Hacemos la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado de este vector y nos da la suma de las componentes al cuadrado de esta parte. Nos da aproximadamente igual a 2. Y ahora hacemos el cociente, sería este dividido este. Todo esto dividido 2. Y tenemos k por n. El módulo de este vector, hacemos este al cuadrado, la componente en x al cuadrado, más la componente en y al cuadrado, más la componente en z al cuadrado, y nos da aproximadamente igual a 0,5. El inverso de 0,5 es aproximadamente igual a 2. Entonces ahí ya tenemos los resultados. La normal unitaria, el vector tangente unitario y el radio de curvatura y la curvatura, respectivamente. Todo eso en un punto. Si nosotros graficamos, tenemos que hacer de esta forma, nos va a dar exactamente estos valores. Esto está para que ustedes puedan calcular, desarrollar todo y finalmente dar esa gráfica, desarrollar en GeoGebra. Queda esto como ejercicio para que puedan practicar. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ahí se puede ver, el tangente unitario es tangente propiamente, ¿verdad? Normal unitario va dirigido hacia el centro, como si fuera que aquí hay una circunferencia y hacia el centro de esa circunferencia va dirigida el vector normal unitario. Y el binormal es perpendicular a t y a n y sigue la regla de la mano derecha. Los dedos recorren de t hacia n, el pulgar de la mano derecha va hacia el vector binormal. Otro vector tangente unitario que pide calcular para t igual a 2, para u igual a 2pi. En este caso lo que hacemos es, ya tenemos el vector tangente unitario para u igual a u. Hacemos u igual a 2pi, reemplazamos y tenemos este resultado. Y ahí podemos graficar el vector tangente unitario, ¿verdad? En ese punto. ¿Alguna consulta? Esto pueden desarrollar, que sería como un ejercicio de aplicación, desarrollar todo este proceso y agregarle aquí las gráficas, ¿verdad? En GeoGebra, para que puedan tener ya una idea del significado de tangente unitario, normal unitario y binormal.
¿Alguna consulta hasta ahí, señores? No, Inge. Ninguna, Inge. Bueno, gracias. En la parte práctica, yo le alcé un ejercitario para que puedan ir haciendo. Son ejercicios extraídos del Shawn, algunos, y del Apóstol, otros. Y algunos de exámenes también. Y algunos que salieron en algún examen también. Esto era del 2017. Ahora queda como propuesto nomás, ¿verdad? Para que ustedes puedan desarrollar entonces todas las consultas que tengan, podemos ir resolviendo en clase. El A, por ejemplo, le voy a dar una pequeña guía de cómo ir haciendo. El A dice 1, 3, 6, B igual a 2, 3, 6 y C igual a 2, 1, 6. Son tres vectores de B3. Dice calcular A más B más C. Sería sumar, ¿verdad? 1 más 2 más 2. Es fácil relativamente. Y a medida que va avanzando se va a complicar un poquito más, ¿verdad? Sumar los tres vectores es A más B más C. Menos A más B menos C sería hacer negativo de A. Sumarle B, hacer negativo de C y sumar los tres. 3A menos 2B más C, ¿verdad? Multiplicar 3 por A, multiplicar 2B, 2 por B, por negativo, más C. El número 2 dice cuáles de estas magnitudes son escalares y cuáles vectoriales. Es una aplicación a la física, ¿verdad? De la utilidad que tiene el análisis vectorial. Por ejemplo, en la energía cinética. La energía en general, sea cinética o potencial, generalmente se representa como un escalar porque es una magnitud que tiene solamente signo. Puede ser positiva, puede ser negativa, pero no tiene sentido ni dirección. Entonces, por ejemplo, nada más, se paga los kilowatt hora para la energía de Andes, pero no tiene ningún sentido darle una dirección, es decir, a 90 grados o a 32 grados. ¿Por qué? Porque lo que se paga es algo absoluto, es la energía nada más. Con un escalar ya es suficiente. Totalmente la información. Ahora, la intensidad del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico es fuerza por unidad de carga. Y la fuerza es una magnitud vectorial. Entonces, la intensidad del campo eléctrico también es un vector. Porque sí es importante darle una dirección y sentido. Obviamente también se puede representar el módulo nada más, entonces sería un escalar. Pero esa información es mucho más completa si yo le agrego la dirección y el sentido. Entonces eso es lo que se va agregando. Entonces la intensidad del campo magnético es igual a fuerza dividido carga. ¿Se recuerdan esto de física? Si es módulo nada más, entonces sería un escalar. Pero como es fuerza, la información es mucho más completa, ¿verdad? Cuando yo le agrego la dirección y el sentido. Entonces por eso es un vector. O se representa mejor como un vector. Esa sería la forma correcta de... Y así sucesivamente. La entropía, ¿qué les parece que va a ser? ¿Conocen lo que es la entropía? No, Inge. No, profe. La entropía es una magnitud que mide el desorden. Y está relacionado con la segunda ley de la termodinámica. Básicamente eso sería un escalar, porque es una magnitud cuyo valor es positivo o negativo. No necesita de una dirección y sentido. El trabajo es totalmente paralelo a lo que es energía. Así que si la energía es escalar, el trabajo no puede ser de ninguna manera vectorial. También es un escalar. La fuerza centrífuga
Más bien es un vector porque necesito la dirección y el sentido de esa fuerza. La temperatura. Temperatura es más un escalar, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si bien esto no es, no les voy a pedir, ¿verdad? Esto, pero es interesante para que vayan sabiendo qué se puede representar como vector y qué como escalar. Hay algunas cuestiones que es muy de física ya, física 2 o física 3 sería, ¿verdad? Entonces no va a ser para evaluación directamente eso. El tercero dice, un avión recorre 200 kilómetros hacia el este, hacia el oeste, y luego 150 kilómetros oeste, 60 grados, norte, hallar el desplazamiento resultante. Bueno, eso es cuestión de que vayan colocando las flechas hacia primero hacia el oeste, y después oeste, 60 grados norte. Si yo coloco así, entonces, dice, va al oeste, tanto, y después va al oeste, 60 grados norte. Entonces tengo que encontrar el vector resultante entre estos dos, que sería la unión de este con este. Esa es una forma de hacer, ¿verdad? Otra forma es con el paralelogramo, pero para hacer el paralelogramo yo necesito colocar este vector con el mismo origen que el otro. Entonces este que tendría que colocar así. Ahí trazo el paralelogramo, ¿verdad? Completo este. Completo aquí el paralelogramo. Y ahí trazo la resultante. Ahora se dan cuenta que es lo mismo que si yo coloco el inicio, el final, y continúo con el inicio del otro, el final del primero continúo con el inicio del otro, y uno de esos extremos, el inicio del primero con el final del otro, me da lo mismo que hacer este paralelogramo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Entonces, una forma de encontrar más rápido, ¿verdad? Sería, continúo la gráfica de esta forma, entonces uno los extremos. Esto me da una mayor facilidad porque si había un tercer desplazamiento, pongamos que hubo otra vez otro desplazamiento más, entonces yo uno el principio del primero con el final del último y tendría ya el vector resultante, ¿verdad? Son ejercicios muy útiles que nos dan la idea de cómo se va se utiliza gráficamente los conceptos de suma, resta en los ejercicios, ¿verdad? El 4 dice, sobre un sólido puntual actúan tres fuerzas coplanarias. Hallar la fuerza que es necesaria aplicar en el punto P para mantener en reposo al sólido. Hallar la fuerza necesaria aplicar en el punto P para mantener
sobre un sólido puntual en P actúan las tres fuerzas coplanarias que se muestran en la figura A. Serían estas tres fuerzas. Hallar la fuerza que es necesaria aplicar en P para mantener en reposo al sólido. Bueno, primero hay que encontrar la resultante de estas tres fuerzas. Y después hay que aplicar la fuerza contraria a esa resultante de mismo valor, pero con sentido opuesto. Básicamente sería el proceso que hay que hacer. ¿Cómo encuentro la resultante de estas tres fuerzas? Esto está a escala, así que voy a hacer gráficamente para que el propósito de esto es hacer justamente gráficamente. Entonces, las tres fuerzas están con direcciones de izquierda a derecha y esta está de abajo hacia arriba. Bueno, no importa eso, yo voy a ir trasladando esta fuerza de 150, voy a colocar aquí. Y esta de 100 voy a trasladar y voy a colocar aquí. Bueno, la idea es que coincida exactamente. La resultante va a ser la unión de este con este. Sería así. Esto mismo voy a copiar, pego, pero la flecha tiene que estar ahora al revés. Y esa sería la fuerza que aplicada en P va a equilibrar esta fuerza. No, esa misma fuerza, pero ahora aplicada en el sentido opuesto. ¿Se entiende eso? Esa sería la forma geométrica de hacer. Ahora, como yo tengo los valores, puedo también hacer la suma vectorial fácilmente, ¿verdad? Encuentro el vector fuerza 1, que sería 200 por coseno de 30 más 200 por seno de 30. Fuerza 1 igual a 200 por coseno de 30. Versor I. Más 200 por seno de 30. Versor J. Bueno, la fuerza 2, ¿cuánto es? 150 versor I. No tiene componente, en este caso, J. Y la fuerza 3 va a ser igual a 100 versor J, pero negativo, que va hacia abajo. Entonces, ¿cuánto es la suma total? La fuerza resultante es 200 más 150. 200 por coseno de 30 más 150. Entonces sería 200 por raíz de 3 sobre 2 más 150. Y así se hace de forma, raíz de 3 sobre 2 sería 0,86, ¿verdad? Más 150 sería la componente en I. Y la componente en J sería 100 menos 100. ¿Por qué sería 100 menos 100? Porque 200 por seno de 30 es 100. Menos 100 es 0. Entonces, con una fuerza aplicada en P, fuerza sub P, igual al opuesto de esto, sería negativo .
200 por 0,86 más 150. ¿Cuánto de eso es aproximadamente? Menos 322. Espesor I. Esa sería la fuerza que aplicada en P va a equilibrar a esa fuerza resultante. Bueno, se dan cuenta que algunos son sencillos, pero igual es útil para hacer para el proceso de entender esta parte gráfica. Acá, por ejemplo, dice, dados los vectores A, B, C, D, calcular 3A menos 2B menos C. Esto es puramente gráfico. La única manera de hacer es de forma gráfica. Pide 3A menos 2B más C. ¿Cómo hago 3A? Primero voy a llevar a otro lugar. Leo aquí. Esto sería A. Ahora necesito hacer esto 3 veces. Porque la dirección de sentido no cambia, pero el módulo se vuelve 3 veces. Entonces, lo puesto aquí. La unión del... Y esa sería la magnitud. Ahora esto debe ser un solo vector. Así que de aquí hasta aquí tendría que ir para tener 3A. Eso es 3A entonces. Ya tenemos 3A. Ahora 2B. Vamos a llevar 2B. B primero. Este sería B. Esto sería B. 2B sería el doble que esto. Aproximadamente ahí. Bueno, como es el signo contrario, entonces es menos 2B, entonces tiene que estar al revés. La misma dirección, la misma magnitud, pero el sentido opuesto. Entonces, esto sería 2B. 2B negativo. Menos C menos D. Podemos hacer menos C más D. Entonces vamos a copiar C. Vamos a copiar C y ahora hacemos menos C, que sería el opuesto de esto. Y ahora nos falta D. Y D queda simplemente como D. Porque queda menos negativo D, entonces queda positivo D. Nos copiamos esto acá y tenemos D. Y ahora, ¿qué hacemos? Teniendo todo esto, ya como ya está con los signos correspondientes, lo que vamos a hacer es sumar. Este vamos a colocar acá. El inicio de uno con el principio, el fin del otro con el principio del siguiente. Vamos a colocar aquí. Este colocamos acá. ¿Y qué hacemos? Unimos el principio del primero con el final del último. Es el vector suma. Esa es la forma más fácil de encontrar. Gráficamente.
¿Se entiende eso? Nosotros sumamos. Para no estar haciendo resta, yo hice 3A. Hice negativo 2B. Hice negativo C y hice positivo D. Entonces, ya es una suma. Sumo esos 4 valores y la suma es unir el final del primero con el principio del segundo. El final del segundo con el principio del tercero. El final del cuarto con el principio. El final del tercero con el principio del cuarto. Y uno el final del primero con el principio del primero con el final del último. Entonces la figura se cierra ahí. Esa es una forma de hacer. Creo que es la forma más sencilla de hacer. Para hacer 2/3, tengo que dividir en 3 partes y tomo 2, ¿verdad? Entonces el módulo queda dividido, queda multiplicado por 2/3. Si bien esto parece sencillo, ¿verdad? Es importante que hagan. De repente no hace falta hacer los dos, sino que hagan bien uno y ya van a entender, ¿verdad? Porque es más de lo mismo nada más. El segundo es casi el mismo procedimiento se hace. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? No, Inge. ¿Qué les parece esto? Todavía no es difícil, ¿verdad? ¿O qué les parece? Acá dice, si A es igual a 2,1 menos 1, B es igual a 1 menos 1,2. Hallar un vector C de B3, tal que A por C sea igual a B por C, sea igual a 0. Este ya es del apóstol. Los anteriores eran del Shaun. Vamos a copiar esto. Bueno, acá se forma un sistema de ecuaciones. A es igual, voy a ganar un poco la letra. Bueno, A es igual a 2,1,1, 2,1, menos 1. B es igual a 1, menos 1,2. A por C es igual a B por C igual a 0. Bueno, vamos a escribir A por C. C, ¿a qué va a ser igual? C va a ser una combinación de las componentes C1, escribimos en minúscula, C1, C2 y C3. Entonces tenemos A por C, que sería 2 por C1, más C2, menos C3. ¿Va a ser igual a cuánto? Igual a 0. Y tenemos B por C igual a 0.
Entonces tenemos C1 C1 menos C2 más 2 C3 igual a 0. Como aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, la cantidad de soluciones es infinita. Pero como dice, encontrar un vector nomás, entonces vamos a encontrar un vector, con eso ya va a ser suficiente. Si yo despejo C1, por ejemplo, me va a quedar en función de C2 y C3. Introduzco en el otro y igual voy a tener C2 en función de C3. Se dan cuenta que la cantidad al ser la cantidad de ecuaciones menor que la cantidad de incógnitas, entonces tengo muchas soluciones posibles, infinitas soluciones posibles. Para eso puedo darle directamente un valor a uno de ellos y me quedaría una solución. Por ejemplo, decirse 1 es igual a 3. Si C1 es igual a 3, yo mi ecuación me quedaría 6 más C2 menos C3 igual a 0. Y me quedaría 3 menos C2 más 2 por C3 igual a 0. Entonces ahí resuelvo, despejando C2 del primero. C2 va a ser igual a C3 menos 6. Introduzco en el otro y tengo 3 menos C3 más 6 más 2 por C3 igual a 0. Implica que tengo C3 igual a ¿cuánto sería? C3 igual a menos 9. C2 menos 15. Sería menos 9 menos 6. Entonces el vector C sería igual a, en este caso, a 3, menos 9, menos 15. Otra manera de hacer sería dejar en función de C1. Entonces me quedaría todo en función de una coordenada. Pero como dice encontrar un vector no nulo, entonces en teoría ya tenemos ese vector no nulo. Podemos ver si A por C es igual a 0. Podemos comprobar eso. 2 por 3 igual a 6. Producto escalar, ¿verdad? De A por C. Vamos a escribir acá eso. A por C. En realidad él tiene ese producto punto. Así sería. A por C. ¿Cuánto es igual? Sería 2 por 3, 6. Más 1 por menos 9, menos 9. Más 1 por 15. 1 por 15 es 15. 2 por 3. Entonces, 6 menos 9 más 15. Vamos a verificar otra vez nuestro resultado. Si C1 es igual a 3, tenemos 2 por C1 es 6, más C2 menos C3. En el otro tenemos B por C. B por C sería 3 menos C2 más 2 C3.
De la primera ecuación tenemos C2 es igual a C3 menos 6. Introducimos la segunda ecuación y tenemos 3 menos C3 más 6 más 2 por C3 igual a 0. Entonces acá tenemos C3 igual a 3 más 6, 9. Como pasa al otro lado, queda negativo 9. Negativo 9 menos negativo 6 es negativo 15. Tengo 3 menos 9 y menos 15. 2 por 1, 2 por 3, 6. Tres. Acá hacemos A por B. Esto es A por B. A por C. Y esta parte es B por C. B por C sería 1 por 3 igual a 3. Menos 1 por C2 igual a menos C2. 2 por C3 igual a 2 por C3. A por C sería 2 por 3, 6. 1 por C2 igual a C2. Menos 1 por C3 igual a menos C3. Del primero, de la ecuación 1, despejamos C2. C2 es igual a C3 menos 6. C3 menos 6, introducimos la ecuación 2. 3 menos C3 más 6 más 2 por C3 es igual a 0. Entonces tenemos C3 más 9 igual a 0. C3 es igual a menos 9. Menos 9 menos 6 es menos 15. Entonces, aquí está al revés. Ahí sí. C1 es 3, C2 es menos 15 y C3 es menos 9. Acá es menos 15 y este es menos 9. 2 por 3, 6. 1 por menos 15 es menos 15. Y menos 1 por 9 es más 9. Ahí vemos que verifica. A por C es 0. Entonces falta hacer B por C para comprobar que verifique. B por C. Esto tenemos acá. 1 por 3 es 3. Menos 1 por menos 15 es más 15. 2 por 9 negativo es menos 18. Tenemos 3 más 15 es 18, menos 18 es 0. Un vector que verifica eso, entonces 3 menos 15 menos 9. Pero como les dije, hay infinitos vectores. Como acá dice hallar un vector no nulo, entonces es una de las soluciones. Bueno, ¿alguna consulta? Como tarea le va a quedar hacer todos estos ejercicios. Entonces en la siguiente clase
traen la consulta para mí o para el ingeniero Francisco. Esto está alzado en el Classroom. Corresponde todavía a la parte de álgebra vectorial. Hay bastante ejercicio aquí. Si es que hay algún tema particular que no se desarrolló, vamos a desarrollar entre estos ejercicios que están aquí.